Generalidades. Las enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte en México. Entre los factores de riesgo están la hipercolesterolemia, cuya incidencia va en aumento por el consumo excesivo de grasas saturadas, tabaquismo, diabetes e hipertensión. Una encuesta nacional de salud en el 2016 arrojó que hay una prevalencia de hipercolesterolemia con valores en mujeres 56.9 y en hombres 42.2. Más frecuente hipoalfa-lipoproteinemia. Enfermedades crónicas no transmisibles son el problema de salud primario en México. Entre ellas están las enfermedades coronarias y la diabetes, que son la causa número 1 de muerte. La detención y el tratamiento oportuno de alteraciones de los lípidos son clave para prevenir enfermedades coronarias. Se estima que los países con niveles de colesterol LDL, que son las lipoproteínas de alta densidad mayores a 147 miligramos sobre decilitro, son responsables del 50% de enfermedades cardiovasculares. El diagnóstico de las dislipidemias en el primero y segundo nivel de atención es importante para formular el tratamiento. Para el tratamiento farmacológico y no farmacológico y establecer criterios está el tercer nivel. Diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico de las dislipidemias está basado en los niveles de lipoproteínas y de sus lípidos o el depósito de ellos en la piel y los tendones. Se recomienda evaluar los niveles de colesterol total, triglicéridos y colesterol HDL. Los límites de normalidad de estos son los siguientes. Colesterol HDL se consideran bajos cuando estos están debajo de 40 miligramos por decilitro. Se recomienda juzgar a las muestras de personas que pueden tener como único factor de riesgo algo cardiovascular con una concentración de HDL entre 35 y 40 miligramos por decilitro, o en mujeres que tengan otros factores de riesgo cardiovascular que sus niveles de colesterol HDL se encuentren entre 40 o 46 miligramos sobre decilitro. Triglicéridos. Según Adult Treatment Panel 3 Guidelines, dice que la evaluación de los triglicéridos es un factor de riesgo independiente y su valor normal es de 150 miligramos por decilitro, que se basa en algunas condiciones. Prevalencias del patrón B de las proteínas de baja densidad. Esta es considerada una normalidad que es un factor de riesgo cardiovascular en México. El 17% de los adultos tiene una concentración de triglicéridos en ayuno entre 150 y 200 miligramos por decilitro. Colesterol total y colesterol LDL. Según Adult Treatment Panel 3 Guidelines, considera los valores normales los valores inferiores a 200 miligramos por decilitro. Para poder identificar los casos de riesgo, un nivel de 200 miligramos por decilitro ya define a un paciente con hipercolesterolemia. El colesterol LDL se calcula con la fórmula de Friedewald. Colesterol total menos colesterol HDL más triglicéridos sobre 5. Basándonos en esto, se considera un nivel bajo menor a 100 miligramos por decilitro, normal de 100 a 129 miligramos por decilitro y muy alto entre 160 a 190 miligramos por decilitro. Colesterol HDL, sus valores bajos es menores a 40 miligramos por decilitro, alto es mayor o igual a 60 miligramos por decilitro. Colesterol no HDL, no existe un nivel normal en esta categoría, ya que depende totalmente del riesgo cardiovascular, pero se considera un rango menor de 100 a 190 miligramos por decilitro. Hábitos alimentarios y ejercicio físico. El sobrepeso y la obesidad corporal o central contribuyen al desarrollo de las dislipidemias. La pérdida de 5 a 10% del peso mejora el perfil de lípidos e influye favorablemente en otros factores de riesgo cardiovascular. Hay un gran efecto positivo al realizar ejercicio físico, ya que aumenta el colesterol HDL y disminuye los triglicéridos. El colesterol LDL y el colesterol total. Para poder incrementar los niveles de colesterol HDL, es necesario realizar un ejercicio físico con el que se gasten 900 calorías de energía por semana o realizar 120 minutos de ejercicio aeróbico. Este tipo de ejercicio en pacientes con una enfermedad cardiovascular incrementa los niveles de colesterol HDL en un rango de 9
y disminuye los niveles de colesterol un 11%. El consumo diario de ácidos grasos omega 3 en pacientes con enfermedad coronaria reduce la mortalidad hasta un 20% por cualquier causa y un 47% de la muerte súbita. La población ha demostrado un gran incremento de salud al reducir la ingesta de ácidos grasos saturados en su dieta. En pacientes con hipertrigliceridemia, reducir el consumo de alcohol y carbohidratos refinados y aumentar el consumo de omega 3 y omega 6 disminuye sus niveles de triglicéridos y aumenta el colesterol HDL. La ingesta dietética o no dietética de ácidos omega 3 poliinsaturados puede reducir la mortalidad y la muerte súbita de pacientes con coronopatía. La Asociación Americana del Corazón nos dice como conclusión que la proteína de soya no tiene alguna ventaja en particular. El consumo de alcohol, aunque muchas veces pensamos que es algo malo ingerirlo, ha logrado demostrar que al ingerirlo de 10 a 30 gramos por día tiene un efecto positivo en nuestra salud, ya que aumenta el colesterol HDL. Al no hacer algún tipo de ejercicio físico tenemos un efecto negativo, ya que con los datos anteriores nos damos cuenta que el colesterol LDL aumenta. Se demostró que bajar de peso y la actividad de ejercicio de una manera moderada puede lograr prevenir que contraigamos diabetes tipo 2 y también disminuir el riesgo cardiovascular. La primera recomendación es el cambio en el estilo de vida, ya que es fundamental para prevención primaria y secundaria. La segunda recomendación es reducir la ingesta calórica y aumentar el gasto energético con actividad física. La siguiente, no se debe de ingerir sal más de 5 gramos por día. Consumir verduras, legumbres, fruta y cereales integrales, así como otros alimentos ricos en fibra y que aporten la adecuada cantidad y variedad de antioxidantes. La ingesta de azúcares no debe exceder 10% de la ingesta calórica total. En las personas que necesitan adelgazar o con triglicéridos altos, el consumo de azúcar debe ser aún menor. Se deben consumir de 2 a 3 raciones de pescado a la semana, además de otras fuentes de ácidos grasos poliinsaturados omega 3. No consumir carbohidratos simples. El consumo de alcohol no debe ser superior a 2 copas en varones y 1 en mujeres. Factores de riesgo. Para identificar a los sujetos con posibilidad de riesgo en las guías canadienses se establece el rastreo a hombres de 40 años o más, mujeres de 50 años o más en edad postmenopáusica y pacientes con hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad y diabetes. Asimismo, se registran los factores de riesgo cardiovascular identificados en los estudios epidemiológicos: edad, sexo masculino, tabaquismo, diabetes mellitus, nivel de colesterol y presión sanguínea. El Adult Treatment Panel Tree Guidelines propone un método para calcular el riesgo de desarrollar un evento vascular en un tiempo determinado, por lo general en los próximos 10 años o por el resto de la vida en la población caucásica, en la que la hipercolesterolemia es la dislipidemia más frecuente. La evaluación de un paciente con dislipidemia incluye la historia clínica, con búsqueda intencionada en las siguientes condiciones: enfermedades cardiovasculares relacionadas con la aterosclerosis, tabaquismo, alcohol, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, intolerancia a la glucosa y el uso de medicamentos que modifiquen el perfil de lípidos. Los individuos con niveles muy altos de triglicéridos, que es mayor a 400 miligramos por decilitro, tienen un riesgo incrementado de pancreatitis y deben ser tratados por esta razón. Tanto el Congreso Europeo como la posición de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología proponen clasificar las dislipidemias en hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperlipidemia mixta e hipoalfa-lipoproteinemia, ya que es útil para hacer el diagnóstico diferencial de las dislipidemias y determinar si es primaria o secundaria. La primaria, que es hereditaria, implica mutaciones genéticas que hacen que el organismo produzca demasiado colesterol LDL o triglicéridos o no sea capaz de eliminarlos. Por lo tanto, la secundaria, la prioridad es reducir los niveles séricos de triglicéridos para disminuir el riesgo de pancreatitis. Para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias se recomienda iniciar el escrutinio a partir de los 20 años de edad en los sujetos factores de riesgo cardiovascular, con prioridad anual y cada 5 años en la población sin factores de riesgo. En nuestro país, las características más frecuentes son los niveles bajos de colesterol HDL, cabe mencionar que es el bueno, y la hipertrigliceridemia.
Por lo anterior, los puntos críticos en el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias, de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, son las siguientes. El escrutinio es costo efectivo en todo adulto mayor de 20 años. El abordaje diagnóstico inicia al clasificar los casos por síndromes de hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada e hiperlipidemia mixta. El diagnóstico etiológico de la dislipidemia puede ser identificado en la mayoría de los casos. La identificación de la etiología ayuda a la estimación del riesgo cardiovascular. Se identifican como condiciones que requieren tratamiento prioritario de la dislipidemia las siguientes: cardiopatía isquémica, insuficiencia carotídea, insuficiencia renal de miembros inferiores, diabetes, intolerancia a la glucosa y síndrome metabólico. El colesterol LDL es la meta primaria en el tratamiento de la hipercolesterolemia aislada. El colesterol no HDL es la meta en los pacientes con triglicéridos mayor a 200 miligramos por decilitro. Y las estatinas son los fármacos de primera elección en casos con hipercolesterolemia aislada. Los fibratos lo son para la hipertrigliceridemia aislada. Tratamiento farmacológico. Existen 6 grupos de medicamentos. El primero es estatinas. Estas disminuyen el riesgo de morbilidad cardiovascular en la prevención y también disminuyen la progresión de la aterosclerosis coronaria. Reducen la síntesis de colesterol a nivel hepático de la enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Evitar la prescripción de estatinas en pacientes con bajo riesgo cardiovascular, aunque el beneficio clínico es muy bueno. Depende de la meta terapéutica del paciente. Eso se puede evaluar con la siguiente tabla. La estatina es contraindicada en mujeres embarazadas. La segunda es la ezetimiba. Es el primer fármaco que disminuye los lípidos e inhibe la absorción del colesterol en dieta y ácidos biliares sin afectar la absorción de nutrientes. Combinada con un secuestrador de ácido biliar, reduce la concentración de colesterol LDL sin aumentar efectos adversos. La 3 es secuestradores de ácido biliar. Son resinas de intercambio aniónico y se utiliza como adyuvante el tratamiento con estatinas para evaluar aún más el colesterol LDL. Funcionan disminuyendo de 15 a 30% el colesterol LDL y aumentan el colesterol HDL un 3 a 5%. Los triglicéridos no se afectan. El 97% de los ácidos biliares se reabsorbe en el hígado, regresa al hígado y el 3% es excretado por heces. Cuarto son los fibratos. Son agonistas del receptor alfa del activador de la proliferación de peroxisomas. Actúan en la transcripción del metabolismo de lípidos, disminuyen muy bien a los triglicéridos y lipoproteínas ricas en triglicéridos en el colesterol HDL. No hay un gran cambio. Aumentan la actividad de la lipoproteína lipasa, disminuyendo triglicéridos. Así, las 5 son niacina, disminuye LDL y triglicéridos y eleva HDL. El fármaco número 6 son los ácidos grasos omega 3, DHA y EPA. Es eficaz en dosis altas para tratar hipertrigliceridemia severa. Esta alta dosis disminuye la producción de VLDL y de LDL a un 20 a 45% de los triglicéridos y aumenta el HDL de 5 a 10%. Solo se indica durante el embarazo como tratamiento farmacológico a una hipertrigliceridemia severa, que es mayor o igual a 900 gramos sobre decilitro. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos son un factor de riesgo cardiovascular. Puede presentarse una pancreatitis con triglicéridos hasta 800 miligramos sobre decilitros, iniciando un tratamiento con fibratos de ácidos grasos omega 3 de 2 a 4 gramos a día o ácido nicotínico. Para tratar la diabetes se utiliza insulina para regular la glucosa y bajar los triglicéridos. Para tratar la hipercolesterolemia aislada se utilizan las estatinas para bajar el LDL utilizando dosis altas para alcanzar el nivel óptimo, o bien, si no hay cambios, se consideran los ácidos biliares, ácido nicotínico o la ezetimiba. Las estatinas y fibratos solo se combinan cuando su empleo está sustentado en pacientes con hipercolesterolemia y se pueden considerar otras combinaciones ya que presentan resistencia
ya que éstas presentan resistencia a estatinas. La dosis recomendada de colestiramina es de 4 a 8 gramos por día, que va desde 12 a 24 gramos por día, depende de la resistencia. El colestipol se puede ingerir de 5 a 10 gramos al día hasta 15 a 30 gramos por día. El colesbalam es de 3.750 miligramos por día, dividido en diferentes dosis. En la hiperlipidemia mixta se utilizan las estatinas y fibratos. Las estatinas se utilizan si el colesterol es más alto que los triglicéridos, y en los fibratos cuando es el caso contrario, aunque estas combinaciones están relacionadas con la miopatía. La reducción de cada 40 miligramos sobre decilitro de colesterol LDL se relaciona con 22% de disminución en la morbimortalidad por enfermedad cardiovascular. En los pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, la meta es alcanzar menos de 70 miligramos sobre decilitro de colesterol LDL o reducir 50% sus niveles basales. El incremento del nivel del colesterol HDL predice la regresión de la aterosclerosis y el nivel bajo de HDL se relaciona con la ocurrencia en eventos cardiovasculares. Uno de los aspectos más controversiales en el tratamiento es alcanzar ciertos niveles de colesterol LDL. Adult Treatment Panel 3 Guidelines recomienda metas estratificadas de acuerdo al riesgo cardiovascular. Concentraciones menores a 100 miligramos sobre decilitro se indican en casos con cardiopatías isquémicas. Valores menores a 130 miligramos sobre decilitro aplican a casos con 2 o más factores de riesgo, pero con riesgo menor de 20% a 10 años. Adherencia terapéutica. Los factores que afectan la adherencia al tratamiento son la naturaleza asintomática crónica de la enfermedad, factores demográficos como edad, educación, conocimientos del paciente, resistencia al cambio de estilo de vida.